Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Ustedes saben que tengo un hijo que se llama Simón Valentín. Y Simón Valentín tiene 4 años y está próximo a cumplir 5 a fines de este mes. Muy metodista él, nació en el mes del metodismo. Y una de las cosas que nosotros vemos reflejado en Simón y que algunas otras personas también comentan, es algo clásico que se da en un hijo o en el hijo primogénito de algunas familias. Es igual a su papá, se parece mucho a su mamá, y resulta de que a veces uno como padre desconoce características propias o procesos de identidad en los cuales los ve reflejado en su hijo. Y al final mi mamá muchas veces me ha dicho: tú eras así cuando chico. Y yo digo: ¿cómo era tanto? Sí, eras así como chico, cuando chico. Y mamá, yo era tan desordenado, poquito. O si no, tiene algunas características de mi esposa, de Katy, y nosotros vemos en Simón que va creciendo, pero a la medida que va creciendo, nosotros vemos de que tiene obviamente algunos rasgos que se identifica con los lazos que nosotros vamos como padre entregando, y hay algunos asuntos que son hereditarios, algunos gestos, miradas, palabras, acciones, formas de expresar sus emociones y sus sentimientos que se parecen mucho a nosotros. Por lo tanto, yo podría decir: es imposible que pueda negar a mi hijo si se parece tanto en algunas cosas a mí, es imposible que lo niegue si es que se parece tanto en algunas cosas a mi señora. Y eso va trascendiendo, va avanzando. Dicen que yo me parezco a mi padre y mi hijo se parece a mí, y así sucesivamente vamos creando algunas características dentro de nuestros procesos de formación. Vamos creando identidad dentro de nuestros procesos dinámicos en los cuales vamos creciendo, vamos avanzando y nos vamos desarrollando como personas, pero también nos vamos desarrollando como comunidad. Nosotros decimos que también en la forma comunitaria, Chile es un país largo y angosto y que tiene mucha diversidad cultural. Aquí en el norte, en el centro norte, no se baila el vals chilote, pero sí en el sur se baila el vals chilote, y en otras partes se baila más la cueca, y en otras partes se hacen bailes más andinos, cada uno representando su propia cultura y su propia identidad. De hecho, estamos en el mes del metodismo, y en el mes del metodismo recién hablábamos sobre nuestra propia identificación como metodistas.
¿Y cómo hablamos de esa identidad? A través del cantar himnos, a través del poder realizar un acercamiento a una doctrina que nos dejó un fundador, en el cual hablaba mucho sobre el proceso en el cual hay que vivir en la vida y cómo vamos conectando la vida a la espiritualidad y cómo vamos conectando la espiritualidad hacia la vida y se transforman en un vínculo que es inseparable. Por lo tanto, nos identificamos siempre con algo o con alguien. Siempre hay algo que trasciende en nosotros, que corre por nuestras venas. Es que esto lo llevo impregnado en mi corazón, a veces lo decimos con orgullo, que esto lo llevo porque es parte de mi esencia, es parte de mi ser, parte de mi forma de vivir. Así vivo y así soy. Entonces hay personas que nosotros nos vamos a encontrar en nuestra vida que les va a gustar mucho el vals, el tango, me encanta a mí. O vamos a encontrar algunos que les guste más la música folclórica. A algunos les va a gustar, lamentablemente, Colo-Colo de la Universidad de Chile, y a otros nos va a gustar mucho la Universidad Católica. Pero eso va a ir dependiendo de cómo nos vamos formando y cuáles van siendo los rasgos que nos van entregando y algunas formas para identificarnos. El texto bíblico habla de algo de lo cual no le puede faltar a ningún cristiano, de algo que es imposible que pase desapercibido, que no se considere, que no se viva, que no se sienta, que no se hable de eso, que no se actúe en son de eso, y que la vida no se puede plantear, no se puede vivir si es que no se fundamenta en lo esencial que es el mensaje de Jesucristo, su vida y su obra. Porque Jesús dice: yo les he contado todo a ustedes de lo que mi Padre es. En mí han visto al Padre, en mí han visto a Dios, en mí han visto el reino de Dios o el reinado de Dios. Por eso dice: el reino de los cielos se ha acercado. Creed en mí es creer en el Evangelio y en la buena noticia. Creer en Jesucristo no es creer simplemente en una imagen de Jesús o en el texto bíblico aprendido de memoria. Creer en Jesús tampoco es saberse la historia completa. Creer en Jesús e identificarse con Jesús es sentir la vida y la obra de Jesús como aquel planteamiento que fundamenta mi vida y es mi hoja de ruta, la cual debo seguir para poder decir con autoridad y con propiedad: sí, soy cristiano. ¿Cómo han de identificar entonces a los cristianos en este mundo? ¿Cómo han de identificar a los cristianos en esta vida? ¿Qué han de ver en nosotros las personas que puedan decir sin que se lo digamos: él tiene algo distinto, él es cristiano? ¿O tiene a Cristo en su corazón? Cuando se ve reflejada no solamente la imagen de Jesús nominativa de decir soy cristiano, es porque nosotros seguimos el ministerio de Jesús. Tratamos de unirnos a lo más próximo, a lo más cercano de lo que Jesús representa, no de sus datos biográficos, sino de lo que representa en sí mismo Jesús. ¿Y qué representa Jesús para nosotros? Una entrega total, una entrega absoluta, creada por amor de Él mismo, un amor inmesurable, un amor
que no tiene fin, infinito, tremendo, potente, que es capaz incluso de dar la vida para salvación de todos aquellos que crean en Él, que crean en su sacrificio, que crean que el mundo sí puede ser distinto, que el mundo puede ser diferente, que nuestra vida puede cambiar si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Pero para eso, para que nosotros podamos mostrarle al mundo, podamos decirle a otros, podamos hablar con propiedad de que somos cristianos, entonces hemos de seguir las palabras de Jesús. Según el censo, ¿usted sabía que más del 50% son cristianos en este país? ¿En serio? Más del 50% son cristianos. ¿O quizás se denominan cristianos? ¿Qué cree usted? ¿Se denominan cristianos o son cristianos? ¿Me entiende la diferencia? He ahí la diferencia. Si es que más del 50% siguiera la vida, la obra de Jesucristo, quizás el mundo entero, nuestra sociedad, no sería tan injusta, no sería tan desigual. Quizás nuestra sociedad tendría más amor, habría más procesos de reconciliación, sabríamos ser misericordiosos entre los unos y los otros. Sin embargo, pareciera que fuera solamente una etiqueta el decir soy cristiano o no soy cristiano. No sé si le hicieron el censo a usted, y si es que le hicieron el censo, usted dijo soy cristiano para agrandar el índice del número y que vean que somos más los cristianos. Hay cosas que incluso llegan a dar de una u otra manera hasta pudor, quizás un poquito de vergüenza en algunos casos, cuando vemos a personas que hablan tanto de Dios, involucradas en los actos más repudiables de humillación a la humanidad, o personas que juraron a Dios y juraron también delante de otros y no faltaban quizás ningún domingo a la iglesia, y que después se vieron involucrados en hechos espantosos, violaciones a los derechos humanos, violencia intrafamiliar, violencia de género, o quizás el abandono permanente a sus responsabilidades, pero sin embargo estaban en la iglesia, estaban ahí, entre medio de los que cantaban y leían la Biblia. Por eso es importante, cuando uno dice ser cristiano, es saber entender lo que Jesús pide para que nos puedan conocer y reconocer como cristianos. El texto nos dice: permaneced en mi amor. Y permanecer en mi amor significa aceptar el desafío del mandamiento de Jesús. ¿Y cuál es el mandamiento que se repite 2 veces en el texto? Esto os mando, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y hay un ejemplo: como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Nos amó con condiciones, nos amó con rencilla, nos amó con rencores, nos amó para decirnos hoy te amo y mañana me olvido que te amo. ¿O es un amor permanente, extenso, que mientras más le conocemos, más vamos entendiendo cuánto nos ama Dios por medio de Jesucristo, que es capaz incluso de soportar nuestras propias indecisiones, actos deshumanos, que es capaz de soportar incluso
nuestras pocas formas coherentes y elocuentes de vivir, pero nos ama. Así nos ha amado, así nos amó y así nos amará siempre. ¿A qué se refiere el texto? Y es un texto que Juan escribe para las primeras comunidades cristianas, aquellas comunidades que necesitaban identificarse con algo. Nosotros, los primeros cristianos, ¿qué vamos a hacer para que puedan entender que somos una comunidad distinta a la comunidad judía o a la comunidad romana o a los pocos griegos que quedan o a los otros tipos de religiones y expresiones espirituales que habían en ese momento? Tendrán que ver en nosotros algo que no solamente predicamos, sino que algo que vivimos, algo que se hace real en la vida, el amor que nos tenemos. No lo predicamos, lo vivimos. Y como lo vivimos, por consecuencia, se predica. No hay mejor prédica que el testimonio de cada uno de nosotros. Esa es la mejor forma de dar a entender a otros qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos y con quién nos identificamos. Por tanto, hermanos y hermanas, el texto bíblico apunta directamente a aquello que nosotros no podemos olvidar, no podemos dejar de lado, no podemos tampoco condicionar ni ponerle barreras, ni tampoco ponerle percepciones personales. Cristo nos amó y murió por todos nosotros. Y Cristo, cuando murió, usted no sé si recuerda, ¿qué es lo que dijo Jesús en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Personas condenadas por la sociedad, Cristo las amó. Personas olvidadas por la sociedad, Cristo las amó. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que querían apiedrar? Ni yo te condeno, ni yo te condeno. Ve y haz una vida nueva, pero yo no te voy a condenar. Al contrario, te voy a amar. Cristo nos ama y nos pide, pero nos pide de forma muy categórica que manifestemos el amor de Dios del cual predicamos. Por lo tanto, ¿podemos pensar en una sociedad nueva? Claro que sí. ¿Tenemos la esperanza de un mundo nuevo? Claro que sí. ¿Tenemos la esperanza de que nuestras familias, nuestra iglesia, nuestros trabajos, la sociedad entera pueda cambiar? Claro que sí. ¿Movidos por qué? Movidos por el testimonio de aquellos cristianos que saben vivir el ministerio de Jesús, que es aquello que es resultado del amor de Dios impregnado en nosotros, que sabe amar, que sabe perdonar, que sabe abrir los brazos, que sabe llevar justicia, que sabe llevar realidades que puedan ser transformadas. De eso se trata el cristianismo. Y por eso Juan Wesley decía, a propósito del mes del metodismo, no hay otra religión si no es la social ni la que se basa en el amor. El amor, pero no el amor como lo conocían las otras culturas, sino que el amor de Dios derramado en nosotros. Por lo tanto, hermano, cuando Jesús hace este discurso, para Juan es tan importante recordarlo, manifestarlo y poder decírselo nuevamente a la iglesia primitiva y a la iglesia también del tiempo de hoy, para que la iglesia sea el motor que pueda transformar realidades, para que la iglesia sea el motor en la cual se pueda vivir la experiencia del amor y desde aquí pueda brotar
ese amor que pueda cambiar también la vida de otros. ¿Con quién se identifica usted? ¿Se identifica con la historia de Jesús? ¿Se identifica con la historia de la iglesia? ¿O se identifica con el amor de Dios? Ahí está la pregunta. Y ahí está el desafío. Debemos identificarnos como cristianos por el amor de Dios. Nada más que eso. Si nos comenzamos a identificar, a dar señales, signos de que Dios vive en nosotros, entonces el amor de Dios fluirá en medio de nosotros. Nos amaremos, nos miraremos y nos abrazaremos, nos cuidaremos. Todo eso provoca el amor. Nos perdonaremos, nos reconciliaremos, seguiremos adelante. Y todo, ¿por qué? Porque sabremos que Cristo nos amó primero a nosotros. Y por lo tanto, ese amor derramado en cada uno de nuestros corazones ha de permanecer ahora y para siempre. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Luego de amar, entonces Jesús entiende que todo lo que pediremos al Padre en el nombre de Jesús no va a ser un pensamiento egocéntrico ni tampoco egoísta. Todo lo que pidiéramos al Padre para el bien común, para el bien mayor, para la mejoría de esta sociedad y de esta comunidad, el Señor lo hará. Siempre pensando el Señor en el bien mayor. Y esto os mando, que os améis los unos a los otros. Que el Señor bendiga su palabra y que quede impregnada en nosotros y que nos haga sentir también el deseo de comenzar a vivir en el amor de Dios. Sí, hermano, ahí donde esté, donde se desarrolle, donde trabaje, donde estudie, donde viva, en cualquier lugar que esté, siempre se puede ser agente de cambio si es que el amor de Dios permanece en nosotros. Sin rencores, sin miedos, sigamos adelante. Lo más importante es que Dios está con nosotros. Oremos. Damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos en el nombre de Jesús que se haga una realidad en nuestra vida para que podamos sentir el amor de Dios derramado en nuestros corazones, en nuestra vida y también en nuestras acciones. Que no sea solamente un pensamiento, una convicción lógica o intelectual, sino que también nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras miradas, nuestros abrazos puedan ser un resultado y pruebas y signos de tu amor en medio de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque el mandamiento que tú lo das a esos discípulos, el mandamiento que tú hoy día nos das a nosotros en este tiempo como iglesia, es un mandamiento en el cual podemos creer de que esta sociedad y este mundo sí puede ser mejor. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén.